Eh, al- Adriana, tú preguntas sobre el factor de emisión. Dices, quisieras que te aclarara sobre el factor de emisión. El factor de emisión es como un factor que te va a permitir convertir el, los galones de combustible, digamos diésel, nivel de actividad, por ejemplo, van a ser 100 galones de diésel. Y el factor de emisión va a ser un factor que aplica a ese tipo de combustible diésel y que al multiplicarlo por el nivel de actividad ya me van a dar en unidades de CO2 equivalente. Entonces, el trabajo en esta etapa está en conseguir factores de emisión de todas las fuentes de emisiones que se encuentran en la empresa. Por ejemplo, como les decía, si encontramos un camión de estos de minería que consume diésel, bueno, diésel, ¿qué tipo de diésel? No sé, o un petróleo, o en calderas, un petróleo, un residual 500, digamos. Ok, entonces el residual 500 tiene otro factor de conversión y otro factor de emisión. Entonces lo que hay que hacer es encontrar el factor de emisión adecuado para la fuente que vamos a calcular. Los factores de emisión se consiguen en la guía del IPCC. Justo, bueno, ahora hoy día vamos a hacer un ejercicio para que encuentren un factor de emisión, así que ahí lo vamos a ver. ¿Alguien más tiene una pregunta? Para no avanzar e ir aclarando las cosas mientras se presentan. No más, bueno. Seguimos entonces. Bueno, ¿cómo estamos en Perú ahora, no? Digamos, esas son las emisiones que se reportaron en el 2018 y estamos en el ranking 131 de 184 países. Pero acá algo interesante es justamente ver, ok, digamos, en qué nivel de emisiones estamos, pero en qué puesto estamos, pero lo más importante es qué vamos a hacer para poder mejorar. Entonces, a nivel mundial existen acuerdos donde los países llegan a ciertos consensos para definir metas de reducción. Un favor, creo que alguien sin darse cuenta ha prendido el micrófono, creo que Celia me aparece acá, no sé si puedan apagar el micro Celia, o está con el nombre de Celia, pero hay alguna interferencia. Perfecto, bien. Igual si tienen, cuando tengan una pregunta pueden activar el micro, pero luego que la realizan lo pueden apagar, por favor. Bien, entonces, bien, les mencionaba que entonces hay un objetivo general, ¿sí? Que es que los países, a través de ciertas medidas de mitigación que hagan, logren el objetivo general de reducir eh, o de evitar que, que la temperatura del clima varíe en 2 grados, ¿no? Eh, si logramos evitar que la temperatura del clima varíe en 2 grados, ¿y por qué 2 grados? Porque a partir de, al, lograr, o sea, al haber un incremento de la temperatura en el clima de 2 grados, esto va a hacer que se generen cambios, algunos dicen catastróficos en el clima. Es una palabra que no me gusta usar, no me gusta ser alarmista, pero los estudios indican que si se logra estos 2 grados van a haber cosas que, digamos, que nunca las hayamos visto, ¿no? Y sin embargo nos estamos acercando. Entonces, y además hay un umbral, es decir, tratemos de no sobrepasar el 1.5 grados, porque los 2 grados ya es irreversible el cambio climático y las consecuencias que se puedan dar, tipos incendios forestales, etcétera, etcétera.
Bien, entonces entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, 55 países firmaron el acuerdo, con al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero global. No están los principales actores, pero creo que con el cambio de gobierno, incluso uno de los países que tienen un aporte importante, que es Estados Unidos, el gobierno del presidente electo Biden indicó que va a ingresar al Acuerdo de París, ¿no? Al protocolo, así que creo que es una muy buena noticia para el clima. El Perú también, a pesar que no es un gran aportador de gases de efecto invernadero global, pero sí aporta y asumió un reto de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030 en un 30%. Es bastante, fue un compromiso bastante ambicioso, ¿no? Pero se dio en el gobierno del presidente Ollanta Humala, si mal no recuerdo. Y bueno, entró en vigor y fue ratificado por los demás, por los países, ¿no? En las diferentes cumbres. A nivel mundial existen diferentes esquemas, ¿sí? Existen diferentes programas. Hay programas que se deben, o sea, cuando existe un programa, estos programas pueden dar requisitos y estos requisitos de los programas siempre van a ser adicionales a la norma, por ejemplo, ISO 14064. O sea, si una empresa quiere verificar su huella con la ISO 1464, y además quiere adscribirse a un programa voluntario, este programa voluntario, los requisitos que le impone el programa van a ser adicionales a la norma, ¿no? En otros países ya hay programas obligatorios, ¿no? Es decir, donde los países tienen metas de reducción de gases de efecto invernadero, donde existe el impuesto del carbono, es decir, por emitir tienes que pagar un impuesto. Bueno, este esquema se llama Huella de Carbono Perú, es un reconocimiento del MINAM por estrellas, ¿no? Hay que presentar un reporte de huella de carbono. Es una herramienta gratuita, pero hay que cargar la información en esta plataforma y en la medida que vas avanzando y vas mostrando que tienes tu huella, te dan una estrella. Después, si la llegas a verificar, te dan otra estrella. Luego, si llegas a compensar, te dan otra estrella y así vas acumulando, ¿no? Como una suerte de imagen corporativa, además es una suerte de compromiso voluntario y una buena carta al tema de imagen reputacional. Lo más importante es que contribuye a la mitigación, incluye medidas de mitigación en la medida en la que uno pueda, genera ahorros porque al implementar al hacer tu medición de huella de carbono y luego querer reducirla, tienes que implementar medidas de mitigación, donde muchas de ellas te pueden llegar a generar incluso ahorros u otros beneficios. Bien, a ver, vamos a un segundo. Voy a dejar de compartir. Y a ver, vamos a ir. Bien, les pido que ingresen por favor a la página www.menti.com e ingresen el código 829895, ¿sí?
www.menti.com, ingresen el código 829895. Bien, ahorita tenemos 2 personas que se han conectado. Esperemos por favor que se conecten los demás. Somos 1, 2, 3, 4, 5 personas ahorita. Ahí en el chat he colocado la contraseña por si no la tienen, porque solamente veo que 2 personas se han conectado. Es un poco para, digamos, fijar algunos conceptos de lo que hemos estado viendo hasta hace un momento. Bien, a ver, tenemos uno más. No sé si me están escuchando bien, porque por ahí vi que Adriana, creo, me preguntaba si estábamos hablando. No sé si hubo algún problema con el audio. Veo solamente a 3 personas conectadas. Me da la impresión que los demás no se pueden conectar. Voy a esperar un minuto más y empezamos, pero por favor, si alguien está conectándose, avíseme de una vez, prende el micro y díganos para poder ver si empezamos o no, porque ahorita solamente veo a 3 personas conectadas. Bien, entonces solamente hay 3 personas conectadas. Vamos a empezar. Listo. El que responde más rápido obtiene más puntos.
Pregunta 1. ¿Con qué nivel de certeza el IPCC afirma que el cambio climático es causado por el hombre? ¿Qué opinan? Muy bien, claro, con un 95% de certeza. Están atentos, muy bien. ¿En qué unidad se mide la huella de carbono? Muy bien, en toneladas de CO2 equivalente. Esa es la unidad, perfecto. Muy bien, Iván, tomó la punta. Claro que sí, existen otros gases de efecto invernadero, además del CO2. Habíamos visto ahí en la lista, habían varios. Iván fue el más rápido en esta. Recuerden que el que responde más rápido también obtiene más puntos. Muy bien, emisiones directas e indirectas, conforme. El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Correcto, sí. La 14001, no, la 17025 tampoco, es la ISO 14064, la norma utilizada para hacer el reporte de emisiones y el informe. Incluye la estructura de la norma 1464, emisiones, remociones, cuantificación, contaminantes.
Uy, mire, estuvo muy dividido. La 14.000, recuerden, ¿no? La huella de carbono incluye la cuantificación de emisiones y remociones. No cuantifica temas de capa de ozono, porque esta es una norma de gas de efecto invernadero y no cuantifica gases que afectan la capa de ozono, ni tampoco otros contaminantes atmosféricos, ¿no? Solamente CO2 o sus u otras emisiones que son gases de efecto invernadero. Muy bien. Muy bien, los rezagados son aquellos que son aquellos cuya fuente principal de motivación de la implementación de medidas de sostenibilidad en la empresa es por regulaciones u obligaciones y no porque realmente están convencidos ni le encuentran algún beneficio a la sostenibilidad. Muy bien, Iván, tú eres el ganador de este concurso. 5 puntos más en el examen. Muy bien, le felicito. Entonces, este ejercicio era un poco para consolidar algunas de las cosas que hemos estado conversando en la primera parte. Muy bien, muchas gracias por su participación. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos un break, vamos a tomarnos 10 minutos, ¿sí? Rápido, y regresamos en 10 minutos, ¿sí? Para estirar las piernas y tener una pausa activa. Escriban por favor en el chat si están conectados, todos los que estén conectados, vamos a pasar lista, digamos. Iván Vázquez, Fabiola Guzmán, Celia, Adriana, escriban en el chat para saber que están presentes, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Escriban por favor su nombre o necesito que escriban, vamos a pasar asistencia y la forma de pasar asistencia es que coloquen en el chat que están presentes, por favor, así que les pido que cada uno escriba en el chat su nombre o en todo caso que esté presente o...
Bien, está Adriana y Fabiola, nadie más está conectado. Y acá tengo Iván Vázquez Rivas Plata y alguien con el nombre Celia. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están presentes? No, bueno, no están presentes entonces. Un segundo. Bien, entonces sigamos los que estamos. Bien, entonces vamos a empezar el segundo módulo del curso, ya lo referente al cálculo de huella de carbono. El contenido es un poco el objeto y campo de aplicación, cómo determinar los límites del inventario, el tema de cuantificación de emisiones y remociones, actividades de mitigación, gestión de calidad del inventario y temas de verificación, cómo es el proceso de verificación. El objeto y campo de aplicación de este estándar es que en ese documento ustedes van a poder encontrar los principios y requisitos para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero a nivel organizacional. Ojo, no nos olvidemos que esta norma es a nivel solamente corporativo, organizacional. Incluye, bueno, todos los requisitos para armar, diseñar, desarrollar y manejar el informe de emisiones y el proceso de verificación, ¿no? La ISO 1464 es neutral ante los programas de gases de efecto invernadero. Cuando se refiere a programas, se refiere a programas nacionales. Digamos que en Europa hay algunos países que tienen programas nacionales de GI con programas de reducción. Si se aplica un programa de GI, los requisitos de dicho programa van a ser adicionales a los requisitos de la 14064. No es que uno reemplaza al otro o uno puede considerarse que ya cumple el otro, simplemente se suma. Sí, en el caso del Perú no hay un programa obligatorio, pero existe el esquema voluntario de huella de carbono Perú. El ejercicio de terminología es para hacerlo grupal, así que vamos a avanzar un poco más bien y este ejercicio vamos a ver si lo dejamos al final o luego empezamos a hablar sobre algunos términos y definiciones. Porque ahorita tenemos solamente 2 personas conectadas. Pero vamos a hablar sobre los fundamentos, que son los principios base de estos requisitos de este estándar. Y es importante que los principios se cumplan para todo este proceso de diseño y elaboración del informe de gases de efecto invernadero. Entonces, pertinencia quiere decir seleccionar fuentes y sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero, datos y metodologías apropiadas para las necesidades del usuario previsto. En esta versión de la norma es importante definir quién es el usuario del informe de emisiones, ¿no? Y por qué lo estamos elaborando y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, porque dependiendo del usuario, de la necesidad de elaborar el informe, podemos ajustar el alcance o podemos aplicar cierto tipo de fuentes u otras no. Entonces, importante definir el usuario y de acuerdo a ello, elegir fuentes pertinentes a las necesidades de ese usuario y a lo que queremos reportar, ¿no? Y a las metodologías que se van a utilizar. Integridad e incluir todas las emisiones y remociones pertinentes de gases de efecto invernadero, reportar y justificar cualquier excepción. Es decir, hay que incluir todo a menos que haya alguna fuente que no se vaya a considerar por diferentes razones, como pueden ser falta de información,
O, por ejemplo, puede ser también el, el, digamos, el tamaño, la cantidad de las emisiones puede ser tan baja que no amerite, que sea despreciable, digamos, ¿no? Y que dada la cantidad de emisiones y tal vez combinada con la dificultad de conseguir esos datos, pues se decide simplemente no reportar. Coherencia. Lo ideal es que estos informes se puedan utilizar en el tiempo y año a año poder comparar las reducciones que se han podido implementar. Entonces, es importante que permita comparaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo.